Esto es la lectura pública de la Biblia. 20 minutos que te ayudarán a recordar quién es Dios, quién eres tú y quiénes estamos llamados a ser. Un tiempo en el que nos encontramos para escuchar a Dios hablar. Entre tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. A continuación, escucharemos fragmentos de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. El libro de Salmos, Salmo 78, versículos 56 al 64. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra Él. No obedecieron sus leyes. Le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Cedió su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego. Las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 2. Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70,000 obreros, 80,000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3,600 capataces. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro. Envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David, cuando construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de Él, para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico, porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno de Él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como lugar para quemarle sacrificios? Envíame entonces un maestro artesano que pueda trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, así como las telas de púrpura, escarlata y azul. Debe ser un experto grabador que pueda trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén que mi padre David seleccionó. Envíame también del Líbano troncos de cedro, de ciprés y de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar madera del Líbano. Yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Se necesitará una enorme cantidad de madera, porque el templo que voy a construir será grande y magnífico. Para quienes corten la madera, enviaré como pago 100,000 canastas de trigo molido, 100,000 canastas de cebada, 420,000 litros de vino y 420,000 litros de aceite de oliva. En respuesta, el rey Hiram le envió a Salomón la siguiente carta. Es porque el Señor ama a su pueblo, que te ha hecho rey de los israelitas. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien hizo los cielos y la tierra.
Él le dio al rey David un hijo sabio, dotado de capacidad y entendimiento, quien construirá un templo para el Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío un maestro artesano llamado Urán-Abí, un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan en Israel y su padre es de Tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, y también la piedra y la madera. Es hábil para trabajar con telas de púrpura, azul, escarlata y con lino fino. También sabe grabar y puede realizar cualquier diseño que se le pida. Trabajará con tus artesanos y con los que nombró mi señor David, tu padre. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino que mi señor ha mencionado. Nosotros cortaremos toda la madera que necesites de las montañas del Líbano y llevaremos los troncos en balsas por la costa del mar Mediterráneo hasta Jope. Desde allí podrás transportar los troncos hasta Jerusalén. Luego Salomón levantó un censo de todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, tal como el censo que había hecho su padre, y contó 153.600 extranjeros. Asignó a 70.000 como obreros, a 80.000 como cortadores de piedra en la zona montañosa y a 3.600 como capataces. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 3. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera durante el 4º año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios, según el antiguo estándar de medición. Tenía 27,5 metros de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho. Coincidía con la anchura total del templo y medía 9 metros de alto. Después, revistió el interior de oro puro. Cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés. Luego lo revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas de todo el templo e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines. Las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines que estaban de pie uno al lado del otro era de unos 9 metros. Una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros, tocaba el extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Así que
La distancia entre las puntas de las alas de los dos querubines, uno al lado del otro, era de unos 9 metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo, colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino decorada con hilo azul, púrpura y escarlata, y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo, hizo construir 2 columnas que tenían 8 metros con 30 centímetros de alto, y encima de cada una puso un capitel que se extendía hacia arriba otros 2 metros con 30 centímetros. Hizo una red de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Luego levantó las 2 columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 4. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 63,000 litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Luego fundió 10 candelabros de oro según las especificaciones que se habían entregado y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. Huram-Abí también hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente Huram-Abí terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo de Dios. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar agua que sostenían los tazones,
el mar y los 12 bueyes que lo sostenían, los recipientes para la ceniza, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Huram-Abí hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón utilizó tanto bronce que no se pudo determinar el peso. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo de Dios: el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo para que ardieran frente al lugar santísimo como está establecido, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo del oro más puro, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, revestidas de oro. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Hasta aquí fue la lectura de hoy. Esperamos que la palabra de Dios haya cobrado vida en tu corazón. ¿Sabías que leer toda la Biblia toma 100 horas? Dedícale 20 minutos diarios y en solo un año habrás terminado de leerla. Obtén esta herramienta completamente gratis. Ve a la tienda de tu dispositivo móvil, descarga Lectura Pública de la Biblia y comienza a disfrutar la palabra de Dios con tu familia y amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web, lecturapublicadelabiblia.org. ¡Hasta la próxima!